Bueno, ya tenemos una nueva película de Star Wars en los cines, ya la hemos visto, ya hemos hablado de ella en este canal y vamos a hablar de ella otra vez en esta ocasión porque ahora vamos a hablar de todas las películas de Star Wars para hacerle un ranking. Así es, así como lo hicimos con la franquicia de Scream cuando salió Scream 7, vamos a hablar de todas las películas de Star Wars para organizarlas de la peor y de ahí ir construyendo nuestro camino hacia la que podría ser la mejor película de Star Wars en mi opinión. Así que por lo tanto las mismas cosas de esa lista aplican en esta. Todo esto está basado meramente en mi opinión, así que por supuesto va a haber muchos desacuerdos. Y sobre todo porque se trata de Star Wars, cualquier cosa que diga va a atraer la ira de fans que piensan exactamente lo contrario de una manera extrema. Pero bueno, eso es inevitable. Pero también por esa razón me gustaría saber cuál es su propio ranking personal de todas las películas de Star Wars. Déjenmelo saber en los comentarios. Así que tenemos 13 películas de las cuales hablar, así que empecemos de una vez. Trataré de mantener todas mis opiniones de esas películas de una manera concisa. También no me gustaría decir demasiado para que enoje a cualquier tipo de fan. Y entonces en el número 13, la que podría ser la peor película de Star Wars para mí sería La Guerra de los Clones o simplemente Clone Wars del 2008. Así es, esta es una película que de hecho muchos olvidan que alguna vez estuvo en los cines. Es esencialmente el piloto de la serie en 3D de Clone Wars, la cual es una muy buena serie definitivamente, pero este piloto de película sí realmente no funciona como una película. Tiene demasiadas historias que definitivamente se sienten que tienen el formato de un episodio, y de por sí un episodio estándar, ni siquiera algo tan especial que digamos. Y lo puedes ver incluso en la animación es bastante buena para un show de televisión del 2008, pero para una película que salió en los cines, sí, realmente no. El look de esta película de hecho no queda para nada en una experiencia cinematográfica. Al menos esto eventualmente llevó a algo grandioso. De hecho, cuando se trata de animación y televisión, esos dos elementos cuando se juntan con Star Wars, vaya que hacen cosas grandiosas, como la serie Clone Wars, la original serie Clone Wars que hizo Genndy Tartakovsky, y esa también es increíble. Y también tenemos series como Star Wars Rebels, Star Wars The Bad Batch, la más nueva serie de Darth Maul. Incluso tenemos cosas como Star Wars Visions. Sí, hay bastantes cosas muy buenas que se hacen en el universo de Star Wars cuando se trata de la animación. Pero cuando tratan de poner proyectos que claramente eran para televisión y terminaron en los cines, sí, tanto George Lucas ni Disney han tenido muy buenas experiencias con eso. Es meramente la peor película para mí simplemente porque no hay mucho que decir del filme. Y estamos hablando de Star Wars, incluso las cosas que detestas de Star Wars todavía tienen muchas cosas que decir. Y sí, Star Wars es mi franquicia favorita de todos los tiempos. Incluso en películas increíblemente malas, las peores de esta franquicia, todavía preferiría ver esas en lugar de otras películas que me desesperan más como, no sé, Batman contra Superman, o si hablamos de una reciente películas como La Novia o Cumbres Borrascosas, algo así. Incluso la peor experiencia de Star Wars todavía es preferible a muchos de los otros peores ejemplos que podemos tener de cine, o al menos a otros de los más molestos. Y qué irónico, esta película de hecho es dirigida por Dave Filoni, el cual sí ha hecho varias de estas series y ahora es el presidente de Lucasfilm, así que... vaya mezcla de cosas tan extrañas. Y entonces pasamos al número 12 de la lista, otra de las películas malas de Star Wars en mi opinión, y esa sería Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. Sí, este filme para mí realmente no es tan bueno, al menos como película de Star Wars. Hay muchas cosas en esta película que me dan cringe. En primer lugar, sí tenemos la historia de romance entre Anakin y Padme. Esto realmente no está escrito de ninguna buena manera. Muchos han tratado de justificarla, diciendo que es más como Romeo y Julieta, o que es una clase de poesía completamente nueva que no se ha usado en Star Wars antes o después de la película, es decir que es exclusivamente de este filme y aún así no queda porque no es consistente con la franquicia. En fin, simplemente a mí no me agrada cómo desarrollaron esta narrativa, simplemente no tiene sentido. Y luego tenemos las actuaciones, las cuales también varían muchísimo en calidad. Sí tenemos a personas increíbles como Ewan McGregor haciendo a Obi-Wan, él es de los mejores elementos de la trilogía de las precuelas. Pero tenemos a Hayden Christensen, el cual personalmente nunca me agradó como Anakin, y sobre todo en cómo se ve y actúa en el episodio 2. Sí, de ninguna manera puedo creer que este personaje llegaría a ser el legendario personaje de Darth Vader, de ninguna manera. Mucho de la narrativa también copia de una manera nada especial a Star Wars Episodio 5, y muchas de las secuencias de acción realmente no sobresalen para mí. De hecho, este filme tiene lo que podría ser mi duelo de sables menos preferido de toda la franquicia.
La coreografía se siente muy robótica, demasiado calculada, realmente no da un toque mágico en absoluto, muchos de los ángulos de cámara también son bastante blandos, pero bueno, también hay unos cuantos detalles, hay unas escenas memorables por aquí y por allá, como la escena final en el Coliseo, también hay un par de líneas que están perfectamente ok, y bueno, todavía tiene una música increíble gracias a John Williams, pero para mí no es suficiente para decir que es una buena película. Y hablando de no disfrutar ciertas películas, tenemos la número 11, la cual es Star Wars Episodio 9, El ascenso de Skywalker. Sí, este es un filme que ya es bastante infame por todas las increíblemente malas decisiones que toma. Y eso de hecho la hace una película bastante entretenida, por eso no está todavía más abajo en este ranking, pero vaya que arruinó muchísimas cosas. Incluso para los fanáticos de las cosas de las secuelas, esta película llegó a arruinar todo lo que habían hecho en las dos anteriores. Es un filme que claramente fue hecho como una respuesta desesperada por parte de Disney para tratar de complacer a los fans que no les gustó las decisiones que tomaron en episodio 8. Al menos tiene unas secuencias de acción interesantes, los valores de producción siguen increíblemente altos y hay unas muy buenas actuaciones. Pero también hay muchísimas ideas bastante malas, hay un guión que de verdad se siente increíblemente flojo, incluso para una película de Star Wars que no se toma tan en serio, y una historia que en su mayoría sucede meramente por puras coincidencias, o cosas que suceden meramente por arte de magia. Y sí sé que estamos hablando de Star Wars, pero me refiero de esa manera tan floja, en el que casi puedes decir, sí, esto ocurre porque un mago lo dijo o algo así. Se siente de esa manera tan floja y no algo que de verdad quede en este universo. Simplemente terrible y muy difícil de ver, si es que no fuera tan graciosa por muchos de los detalles malos que tiene. Y con eso pasamos al número 10 de la franquicia, otra película que no me agrada, pero también ya hay unos cuantos detalles ahí que se le pueden perdonar. Estamos hablando de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Ahora, esta es de una manera similar a la que será la número 9 de esta lista, pero podríamos decir que sí, este filme se supone que es el gran regreso de Star Wars a los cines en 1999 y se supone que sería el primer capítulo de esta épica historia que nos diría el cómo fue que Anakin Skywalker llegaría a convertirse en Darth Vader, y también nos contarían de la caída de los Jedi, cómo fue que los Jedi pasaron de ser estos guerreros que estaban en toda la galaxia a repentinamente ser este número de gente que está casi en extinción, o al menos supuestamente inicialmente en extinción, aunque ya nos han dicho lo contrario en muchas otras historias, pero en fin. Todo se sintió bastante mecánico, casi sin mucha alma, casi sin mucha personalidad de los personajes. Por lo tanto, sí teníamos a Liam Neeson como un maestro Jedi, Qui-Gon Jinn en este caso, sí teníamos a Ewan McGregor como un joven Obi-Wan, teníamos a Jake Lloyd como un Anakin que todavía era un niño, pero a pesar de eso, estos personajes realmente no tenían mucho de una personalidad, simplemente estaban ahí porque se supone que cronológicamente deben estar ahí. Y la historia también hacía como que demasiadas coincidencias para innecesariamente conectar a ciertos personajes. De verdad teníamos que tener detalles como que Anakin creó a C-3PO. Realmente no, eso es un detalle completamente innecesario, y tampoco necesitábamos sobreexplicar la fuerza, tratar de hacerlo de una manera más científica, pero todavía de ciencia ficción, en lugar de dejárselo al reino de la fantasía que ya había funcionado en las películas originales. Por lo tanto, cuando suceden cosas como un duelo de sables de luz o algo así que debería ser increíble, se siente como que la película simplemente lo está mostrando porque, una vez más, es lo que uno espera de una película de Star Wars. No hay mucha personalidad en este filme. Pero también es un filme que tiene al menos un par de secuencias de acción bastante memorables, como por supuesto la carrera que sucede en Tatooine. Esta es una muy buena escena, muy divertida, y definitivamente demostró algunos avances en cuanto a la tecnología. No todos los efectos se ven bien al día de hoy, pero vaya que gracias a la tecnología que se desarrolló y se mostró en esta película, bueno, llegamos a tener otros efectos increíbles en otras producciones más adelante. Y vaya, la música hecha por John Williams ha sido increíble en todas estas películas, y especialmente en episodio 1. Tiene mi versión preferida de los títulos principales de Star Wars, y también tiene la increíble canción de Duel of the Fates. Santo Dios, eso es una de las más grandiosas composiciones en el mundo del cine. Y bueno, para el número 9 pasamos a la película más reciente de la franquicia, Mandalorian y Grogu.
Este filme, como dije, es algo similar a el número 10 de esta lista, La amenaza fantasma, porque también es un filme que se supone que es el regreso de la franquicia a las salas de cine y realmente se siente que no tiene mucha alma o mucha personalidad. Ya hice un video de esta película, así que no diré muchísimo más, simplemente vayan a ver ese video. Pero sí diré que la razón por la que me molesta menos ese detalle en la película de Mandalorian y Grogu, en comparación a cómo me molesta mucho esto en la película de La amenaza fantasma, es que, bueno, la película de La amenaza fantasma sí se supone que es este nuevo, más grandioso, gigantesco capítulo en la historia de Star Wars, mientras que una película como Mandalorian y Grogu, bueno, realmente es un spin-off y se centra más en estos personajes que están en su propia versión de todo este universo. No me refiero a que estén en otra línea alterna o algo así, sino que su aventura meramente tiene que ver con ellos y no tanto que tienen que ver ellos en relación al universo gigantesco de Star Wars. Siempre iba a ser una aventura más pequeña, así que cuando una aventura más pequeña arruina las cosas, no se siente que tiene un impacto tan grande como cuando una película supuestamente gigante sí llega a arruinarlo y el impacto se siente de un nivel increíblemente gigantesco. Entonces sí está en esta parte de la lista simplemente porque es una película pequeña, realmente el impacto ya sea positivo o negativo del filme no va a tener mucho que ver con otros futuros proyectos, los cuales de hecho ya se están realizando, así que sí está eso. Y con eso pasamos al número 8 de la lista. Por aquí podemos decir que ya estamos transicionando a las películas que están perfectamente ok, no serán algo grandioso, pero uno las puede ver y decir que al menos no fue un completo desperdicio de tiempo. Y bueno, para número 8 tenemos la película de Han Solo. Este filme es decente, es divertido, tiene unas buenas escenas de acción, tiene unos buenos efectos especiales, una buena música, tiene unas muy buenas actuaciones también, unos buenos momentos por aquí y por allá. Realmente no era necesario que la hicieran, pero bueno, al menos ahora que ya la hicieron, sí estuvo perfectamente ok, es disfrutable para lo que es. Claro, todavía hay unos cuantos elementos un tanto extraños, todavía como una historia que una vez más es una precuela, en este caso específicamente a un personaje, hay unos detalles que se conectan de una manera innecesaria, y también hay unas ciertas conveniencias en las que parece ser que todo lo importante de este personaje sucedió en un periodo de como que 3 días, una semana o algo así. Sucedió todo demasiado rápido, que conveniente para la película. Eso sí, esta película que terminó siendo dirigida por Ron Howard está perfectamente bien, pero imagínense lo increíble y lo alocado que sería si los directores originales se hubieran quedado. Estamos hablando de Phil Lord y Chris Miller, los cuales recientemente nos sorprendieron a todos con la película de ciencia ficción de Proyecto Fin del Mundo. Imagínense ver la película de Han Solo de acuerdo a esos directores. Quién sabe las cosas increíbles que hubiéramos visto de este filme. Pero a como quedó a manos de Ron Howard, perfectamente bien. No tengo nada más que decir de eso. Y bueno, pasamos al número 7 y aquí pondré Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. Sí, sorprendentemente, esta ha pasado de ser simplemente la película que fue mejor recibida de la trilogía de las precuelas, a ser quizás una de las películas más habladas de toda la franquicia de una manera positiva. Y sí, definitivamente diría que no es una mala película y tiene muchísimas cosas memorables, disfrutables e incluso se podría decir legendarias que puedes encontrar en este producto. Pero también todavía encuentro unos ciertos problemas. Todavía hay muchos eventos y cómo se realizaron ciertas historias que digo, pudo haber sido muchísimo mejor. Realmente no siento que esto es tan legendario como debería ser, tomando en cuenta la clase de personaje a la que lleva Anakin, tomando en cuenta la clase de eventos que suceden después de todos estos eventos de las precuelas. Sí, todavía faltaron muchas cosas, todavía faltó algo de magia, todavía faltó algo de personalidad, pero también en general es una producción que definitivamente se está esforzando muchísimo más que las otras dos precuelas para hacer algo que sea digno del universo de Star Wars. Unos efectos bastante consistentes, la mayoría todavía funcionan muy bien como efectos el día de hoy, hay unas líneas memorables, a veces por ser malas líneas, a veces por ser sorpresivamente bastante buenas. Y todavía no me agradará la actuación de Hayden Christensen como Anakin, pero al menos en este filme sí se ve muchísimo mejor que en la 2. Este sí es un personaje que se ve que podría llevar a este personaje bastante clásico, bastante épico y legendario.
Sí, todavía no me gusta mucho la coreografía de las peleas de sable de luz en estas películas de las precuelas, siento que es demasiado exagerado, siento que sacrifican verdadera emoción en estas peleas simplemente para poner un montón de cosas espectaculares, pero espectaculares simplemente por ser espectaculares y no porque de hecho ayuden a estas escenas de acción. Pero todavía son peleas disfrutables que suceden en lugares muy memorables, muy únicos y por supuesto una increíble música por John Williams, porque por supuesto que es John Williams. Entonces en general, sí puedo ver por qué esta película se ha vuelto tan legendaria y realmente no tengo argumentos en contra de eso. Simplemente diré, por mí es una película decente. Y bueno, subiendo al número 6, esta es otra película que sí me agrada, pero que también definitivamente tiene unos problemas. En este caso es la película de Rogue One, una historia de Star Wars. De verdad extraño la época en la que salió esta película, porque recién había salido episodio 7, todos estaban emocionados, esa película había sido un gigantesco éxito, luego salió Rogue One, a mucha gente también le gustó mucho esta película y fue otro gran éxito. Lo que era vivir en una época de Star Wars donde a todos les gustaba hablar de la franquicia y todo lo que sacaban era un gigantesco éxito. Pero hey, este filme vaya que tuvo sus momentos, tenía a unos cuantos personajes interesantes. Curiosamente Jean Erso, la protagonista, no era una de ellas, pero en fin. Teníamos unas muy buenas actuaciones y por supuesto unas muy buenas secuencias de acción. Aunque sí, la película constantemente te metía muchísimo fanservice bastante forzado. Y ok, al menos es disfrutable, pero todavía es bastante forzado también. La mayoría de los efectos se ven increíbles, y luego tienes efectos como Moff Tarkin resucitado completamente como este personaje hecho en computadora y... sí, incluso cuando salió la película, esto era increíblemente cuestionable. Disney de verdad necesita no tenerle miedo a hacer nuevo casting para personajes clásicos. Pero también es una de las películas de Star Wars que se ven increíblemente hermosas. Bueno, la mayoría de las películas de Star Wars ya se ven bastante bien, son unas producciones increíbles y de alto presupuesto, por una buena razón. Pero vaya que no hay otra película de Star Wars que se vea como la película de Rogue One. La cinematografía aquí, santo cielo, es impresionante. Y en parte es gracias a la dirección de Gareth Edwards, el cual es uno de los co-directores de esta película, porque claramente hicieron otra versión de esta película en la que tiene a dos directores. Pero sí, su cinematografía, que siempre le gusta jugar con la sensación de escala, impresionante. Buena música por Michael Giacchino también, buenas escenas de acción. Sí, realmente es una película con muchos elementos disfrutables. Y por supuesto, esto llegaría a la creación de uno de los mejores elementos de Star Wars de todos los tiempos, la serie de Andor. Disney de verdad debería hacer más cosas como esta para que la gente empiece a apreciar las cosas que ellos han hecho. Y bueno, en el número 5 tendría a Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Sí, sé que muchas de las películas que han hecho Disney de Star Wars realmente no son del agrado de muchos fans, pero bueno, esta es mi lista, no es una lista dedicada a los fans. Es una lista hecha completamente por mí y de hecho yo disfruto esta película bastante. Tiene muchas similitudes con Star Wars Episodio 4, por supuesto, pero también tiene muchísimas diferencias. Es decir, estamos hablando de una película en la que tenemos una escena donde un piloto rebelde y un desertor Stormtrooper se suben a un TIE Fighter para escapar de la base enemiga y caer directamente en el planeta de arena que no es Tatooine. Ya saben, exactamente como pasó en el episodio 4. Esperen, una escena así de hecho nunca pasó en episodio 4. Pero sí, hay muchas cosas que todavía son completamente originales de este filme y sí, todavía me agradan, a pesar de que sé que mucho de esto simplemente va a llegar a episodio 9 donde es arruinado. Pero todavía es disfrutable. Hay unas muy buenas, muy entretenidas secuencias de acción, unos altos niveles de producción y también en general simplemente la historia se veía que realmente estaba tratando de ser algo increíblemente disfrutable y vaya que lo fue. Este filme fue un exitazo gigantesco. La música de John Williams también resulta ser bastante buena, aunque definitivamente no tan buena como en las películas anteriores que había compuesto. Y sí habrá mucho fanservice, pero es fanservice bastante disfrutable. Está el fanservice forzado, que uno de verdad no aprecia de ninguna manera. Está el fanservice forzado, que todavía es disfrutable como en Rogue One. Y está el fanservice que simple y sencillamente disfrutas y realmente no te interesa lo demás. Siento que este filme usa esa clase de fanservice, la última que mencioné. Y sí, en general es una película que disfruto bastante, incluso al día de hoy. Era una muy buena época para ser un fan de Star Wars, eso sí diré. Se sentía que todos estaban hablando de lo emocionados que estaban por esta franquicia. Mientras todavía hablaban de las cosas que odian, porque Star Wars siempre ha sido así desafortunadamente. Y bueno, con eso subimos a la número 4 de esta lista y diría que aquí iría Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi.
Sí, la película más divisiva, más controversial de toda la franquicia de Star Wars, para mí de hecho es una de mis preferidas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es la única película de esta nueva trilogía que de hecho trata de hacer cosas completamente nuevas, incluso cuestionar ciertas cosas de las películas anteriores. Y en su mayoría hace un buen trabajo con eso. En otras ocasiones simplemente hace algo y no me deja mucha impresión. Como toda esa escena del casino, eso fue bastante extraño. Y el manejo del personaje de Finn sí todavía sigue siendo un elemento un tanto decepcionante de este filme en específico. No ayuda a que episodio 9 simplemente siguió no usando tan bien al personaje de Finn. Finn definitivamente es potencial man. Pero me gusta el manejo de todos los otros personajes, me gusta el tipo de historias en las que se meten aquí, me gusta cómo reflexionan acerca de las enseñanzas de la fuerza y cómo dieron su propio comentario en eso. Se siente que esta es la única película que de verdad estaba encontrando una voz propia para esta trilogía, que sería arruinado por la siguiente película, pero en fin. Tampoco es una película perfecta, por supuesto, si hay unos agujeros argumentales aquí que no son tan defendibles, pero también se puede decir eso de todas las películas de Star Wars, incluso las mejores, así que si puedo perdonar de esa película, fácilmente yo puedo perdonar de esta. Sobre todo porque honestamente ofrece muchísimas cosas que disfruto, pero para mí es y tal vez siempre será uno de los mejores de la franquicia. Y bueno, de ahí pasamos al número 3, la cual sería Star Wars Episodio 6, El Regreso del Jedi. Este fue el final de la trilogía original y aunque no fue el final más perfecto de la historia, todavía fue uno que quedó bastante bien con la historia que nos contaron desde la primera película. Las escenas de acción no tendrán tan buena coreografía como en Episodio 5, pero todavía son increíblemente disfrutables y una vez más entiendes las emociones de los personajes, tanto cuando están en escenas de acción como cuando simplemente están ahí explicando la historia. Los Ewoks sí son figuras bastante controversiales porque son estos ositos bastante adorables que están en esta película que se supone es de una guerra, pero al menos son personajes que realmente no son tan odiosos. Las resoluciones de ciertas historias llegan a ser bastante simples, pero al menos todavía tienen magia y hacen que esa magia funcione todavía. Cuando los héroes están celebrando su victoria al final de la película, se siente que de verdad se lo ganaron. No se siente para nada deshonesto o como que realmente los personajes no se ganaron esta victoria. Por supuesto que sí. Realmente no puedo odiar una película que nos introdujo a esa versión de la princesa Leia. Esa muy increíble versión de la princesa Leia. Tendrá sus fallas, pero todavía es de los mejores filmes de la franquicia, de los más definitivos también. Y en general, un final satisfactorio a la historia original que empezó en 1977. Entonces, para el segundo lugar en esta lista, la casi mejor película de Star Wars sería, para Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Así es, para muchos estoy seguro que esta debería ser la número 1, y saben que incluso yo diría que, objetivamente hablando, sí, esta debería ser número 1. Pero estamos hablando de una lista que está hecha a base meramente en cuanto a opiniones, por lo tanto estamos hablando de algo subjetivo. Varias ideas que fueron establecidas en la primera película se definieron completamente en esta segunda, y en esta segunda también nos dieron una muestra de algo tan diferente que en su época para muchos realmente no se sentía que era una secuela apropiada para Star Wars. Y qué curioso porque muchas de esas ideas ahora de hecho son de las que ha definido mucho a la franquicia de Star Wars al día de hoy. La manera en cómo exploran la fuerza, cómo es que exploran a sus villanos para que también sean personajes más complejos, aunque todavía tengan sus momentos blancos y negros por aquí y por allá así de directos, y cómo puede desarrollar a los personajes de unas maneras inesperadas. En cuanto a las escenas de acción también son increíbles, son una mejora en comparación a la película anterior, sobre todo porque había más técnicas nuevas de efectos especiales, había una mejor coreografía y también mejores escenarios donde sucedían los duelos de sable de luz, aunque realmente no tuvimos muchos en estas películas originales. La música de John Williams siempre ha sido increíble, eso ha sido un detalle en todas las 9 películas principales, simplemente era uno de los mejores ejemplos de cómo puedes agarrar algo que ya era gigantescamente bueno y hacerlo todavía mejor, y de por sí evolucionarlo como una historia. Una de las mejores secuelas en la historia del cine, definitivamente eso no se le puede quitar. Y como dije, objetivamente la mejor película de la franquicia. Pero bueno, en ese caso, ¿por qué estamos en el número 1 hablando de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, o simplemente conocida como Star Wars de 1977? Bueno, sí podría decir fácilmente es la película que lo empezó todo y ya lo hizo de una manera increíble. Y sí, bueno, esa sería una muy buena razón para mí. Pero también es el hecho de que de todas las películas de Star Wars, esta la he visto muchísimas más veces que todas las demás.
Y es porque, bueno, realmente me agrada cómo esta película está construida. Es una historia épica que empieza de una manera emocionante con una de las tomas más recreadas en la historia del cine ahora. Estableció a nuestros personajes que son tan legendarios al día de hoy y tiene un sentimiento de aventura que se siente que casi nunca se detiene. Y es bastante bueno en cuanto a explorar su historia, que en ese entonces era bastante simple. Introdujo a uno de los más grandiosos personajes en la historia de todo lo que se ha creado, Darth Vader, por supuesto que sí. Y no solo por supuesto la música de John Williams es grandiosa, como lo ha sido en toda la franquicia, sino que también quizás es el soundtrack que he escuchado más en toda mi vida acerca de una película. Sí, no solo he visto esta película, he vivido esta película, he respirado esta película. Si fuera posible, pondría esta película en una inyección y la inyectaría directamente en mis venas. Haría incluso eso, porque es una de mis películas preferidas de todos los tiempos y que inició mi franquicia preferida de todos los tiempos. Por mí se trata no mucho de lo que una película es objetivamente, sino más bien lo que una película significa para mí personalmente. Y por eso Star Wars Episodio 4 es mi película preferida de toda la franquicia. Así es, a pesar de los días oscuros que está viviendo la franquicia al día de hoy, yo todavía sigo esperando el próximo producto de Star Wars para que pueda verlo. Pero bueno, ese fue el ranking de todas las 13 películas de Star Wars que tenemos al día de hoy. Quién sabe si tendremos que hacer otra versión de este video cuando salga la siguiente película, que creo que va a ser una de Starfighter o algo así con Ryan Gosling. Mientras tanto, una vez más me gustaría saber cuál es su ranking preferido de todas las películas de Star Wars, empezando de la peor y la que ustedes creen que es la mejor. Déjenmelo saber en los comentarios. También chequen mi otro ranking que hice de las películas de Scream y definitivamente tendremos que hacer rankings de otras franquicias que tengan nuevas películas en el futuro. Pero mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.